Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. No, otra vez. Ahora sí. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este nuevo capítulo en Sustos Tatuados. Me estoy dejando la barba, espero que salga bien, si no, pues me la quito. El día de hoy tenemos dos historias bastante buenas, bastante geniales, y estas son de brujería. ¿Cómo cazar a una bruja y qué está haciendo una bruja? Ambas historias tardé un poquito en sacarlas completamente, no por mí, sino porque no me las querían contar bien. Y bueno, la primera también fue por algo de detalles de memoria, ya que fue hace bastante tiempo. A la primera historia la vamos a titular como Los Tres Juanes. En muchos lugares se rumora que hay una estrategia, una técnica para capturar brujas, y la verdad es que me pesa un poquito o me cuesta un poquito decirla, no sé qué tan riesgoso sea. Bueno, muchas personas no creen en este tipo de cosas, pero muchas otras sí, y puede ser algo complicado contar la historia como tal. Pero bueno, en síntesis, lo que se necesitan son tres personas con el nombre de Juan y hacer una serie de oraciones y una serie de... mm, hacer como un ritual estos tres Juanes en coordinación, y de esa manera la bruja puede ser capturada. Para esto necesitan tener a la bruja presente, no, no frente a frente, sino saber exactamente dónde está y tenerla a la vista para poder, para que pueda funcionar el ritual, la práctica de capturarla. Ahora bien, la historia se remonta ya varios años atrás, bastantes años, y eh, la persona que me lo relata lo relató de esta manera y tal cual yo se las voy a contar. ¿Va? Ya hace tiempo que una bruja estaba empezando a molestar a mi familia por un bebé que había en casa, y estuvo muy insistente, muy insistente. Yo hasta ese punto era, por así decirlo, el menor de los que tenían ahora sí que conciencia, porque pues el menor era mi hermano pequeño, que era un bebé que todavía ni siquiera sabía caminar. Para esto yo ya tenía 10 años. Estamos hablando de una larga brecha que había entre mi hermano más pequeño y yo. Pero yo ya tenía esa conciencia de saber que algo estaba bien y que algo no estaba bien. Y las actitudes que tenía mi hermano como bebé que todavía no sabía, hablamos de miedo. No le gustaba estar en la noche solo, obviamente, y mi mamá no lo dejaba solo, pero mi mamá caía en un sueño muy profundo. No se despertaba fácilmente y ella no se explicaba por qué, porque de hecho al día siguiente, pese a que durmió bastante, no, no descansaba, no se sentía cansada cada vez que despertaba, como si no hubiera podido dormir en toda la noche. Y claro, cualquier otra persona diría, pues es mamá de un bebé, igual y por eso no duerme bien, pero ella no se despertaba fácilmente. Más allá de eso también, mi hermano tenía a veces rasguños, o cuando despertaban estaban en un lugar diferente del que se había quedado con el bebé. Se empezaron a dar cuenta de que había una lechuza que los estuvo rondando mucho tiempo, y estuvo muy fuerte todo esto. Mi hermano con los rasguños, pese a que comía bastante bien porque le daban pecho y ya al principio estaba bastante gordito, por así decirlo, empezó a enflacarse mucho con los rasguños que no se le curaban con facilidad, con todo lo que estaba pasando. Sabíamos que algo no estaba bien. Mi abuela empezó a quedarse a ayudarnos a cuidar al bebé, a cuidar a mamá. Y la verdad es de que las cosas como que se empezaron a tranquilizar un poco. Una noche recuerdo que llegaron de visita
un tío y un primo que se llamaban Juan. Ambos tenían el mismo nombre, Juan. Y bueno, no es de extrañarse, en aquellas épocas muchas personas se llamaban Juan, incluyéndome. Y para la madrugada, como aquello de las 12, 1 de la mañana, yo estaba completamente dormido y mi abuela me levanta, me tapa la boca cuando me despierto y me hace el gesto así de cállate, de no hagas ruido. Me levanta, salimos de la casa, mi madre estaba completamente dormida, el bebé estaba ahí, pero estaba llorando. Mi abuela lo toma, lo acerca al pecho de mamá y empieza a tranquilizarse el bebé, mi hermano. Nos salimos de la casa y me empieza a decir exactamente lo que teníamos que ir haciendo. Nos subieron a una carreta, mi abuelo, mi abuela y mis dos parientes. Íbamos 3 Juanes en total en esa carreta, jalada por caballos, obviamente. Nos llevaron a una distancia de más o menos 150 metros de la casa, o sea, no fue mucho lo que recorrimos en la carreta, pero en sí mi abuela dijo, la carreta es para lo que va a suceder, no porque viniéramos hasta acá, si nada más íbamos a estar aquí, pues nos veníamos caminando. Mi abuelo no decía nada, absolutamente nada, y de hecho no sé cómo, pero traía algo en las orejas como migaja de pan, migajón de pan, para no escuchar. No sé si era orden de mi abuela de que no debía de escuchar o si era, no sé, quizá que él tenía miedo o no sé, la verdad, porque no nos quiso explicar nada, no nos quiso decir nada y la verdad es de que yo estaba muy asustado. Para la hora que era, la forma en la que me despertaron y lo que estábamos ahí, estábamos con bastante miedo, mis parientes, mi familia, los otros 2 Juanes y yo estábamos muy sacados de onda. Mi abuela nos entrega un lazo, una cuerda, y nos empieza a decir, digan esta oración, van a ir rezándola cuando yo les ordene, van a empezar a rezarla y cada vez que la recen van a ir haciendo un nudo. La oración no se las voy a decir, es una muy sencilla, pero no se las voy a decir. Y me dice que estuvieron así, perdón, más o menos una hora en completo silencio, en la completa oscuridad, porque ni siquiera había luna que nos alumbrara. No estaba nublado, pero no había luna. Muy tétrico eso, estaba una oscuridad muy grande y lo único que se escuchaban eran coyotes, era animales, así, o sea, no había nada más que escuchar. Pasada más o menos la hora, porque tampoco teníamos reloj, pero más o menos pasó una hora, mi abuela empezó a decirnos señales que apenas vislumbraba en la noche, con el miedo, con el frío. Apenas lograba observar esa señal. Y empezamos al mismo tiempo, mis 3 primos y yo, mientras mi abuela con un manojo de hierbas que no sé qué eran, empezó a agitarlas. Y empezamos nosotros a rezar esas oraciones y a hacer los nudos una tras otra, tras otra. Y una cosa muy curiosa, porque, bueno, contexto un poquito antes de empezar a hacer esas oraciones, un poquito antes de todo esto, nos explicó que debíamos de ir hacia adelante con las oraciones, con los nudos y luego irlos deshaciendo. Y que no importa lo que miráramos, no dejáramos de hacerlo. También nos comentó y nos dijo que si queríamos estar con ojo cerrado, que así estuviéramos porque no quería que nos ganara el miedo. Yo estaba con mis ojos cerrados, haciendo las cuentas de lo que estaba haciendo y haciendo los nudos. Me dio curiosidad abrir mis ojos y se miró una bola de fuego a lo lejos que se levantó muy alto, muy alto, muy alto y luego descendió, pero con una velocidad que parecía que nos iba a aplastar a nosotros. Una vez que esa cosa cayó, porque la vi, dejé de rezar por miedo, simplemente quise levantarme y correr, pero mis piernas no reaccionaban. Y estábamos ahí, mi abuela me gritó, cosa que nunca había hecho en su vida, me gritó que continuara con el rezo y que no me detuviera.
porque esa cosa estaba empezando una vez más a levantarse, como si nos fuera a atacar, y el miedo me seguía paralizado. Sentí un golpe seco en mi mejilla, que fue una cachetada de mi abuela. Como que ese golpe me reinició, me reseteó, no sé cómo explicarlo, pero me volvió en sí. Y empecé una vez más a continuar, a rezar, a rezar. Cuando empecé a rezar a la par de mi familia, los tres Juanes al mismo tiempo, esa cosa cayó al suelo de estar ya, no sé, a 2, 3 metros de altura, que ya iba hacia arriba otra vez, cayó pero de golpe y seco, un golpe crudo en el suelo. Y cuando ya estaba en el suelo, mi abuela se baja de la carreta y empieza a salpicarle agua y a gritarle unas cosas que no quiero repetir aquí, pero a gritarle muchas, muchas cosas. Y entre todo lo que le gritaba, le decía, esto es lo que te pasa por meterte con mi familia, esto te pasa por meterte con mi familia. Y la empezó le estaba rociando agua y luego la empezó a golpear con esas hojas, con esa hierba que al principio estaba agitándolas. Empezó a golpear a esa cosa que estaba ahí. Y la verdad es que yo no le tomaba forma, no le tomaba nada. O sea, no era, para mí no era ni una persona ni un animal, era nada más la bola iluminada de fuego, y no importaba que le echara agua, no se apagaba. De pronto, de estar rezando, cuando empezamos a deshacer los nudos, que llegamos al límite y empezamos a deshacer nudos, haciendo las oraciones también, esa cosa se apagó, se quedó en completa oscuridad todo otra vez. Mi abuela seguía gritando, seguía golpeando, porque escuchábamos los golpes, pero ahora parecía como que estaban golpeando en carne, como que estaban golpeando a una persona. Se empezaron a escuchar los gritos, unos gritos tan horribles que jamás se me van a olvidar. Me causaron pesadillas por un largo tiempo. Y esos gritos se estaban haciendo cada vez más fuertes, más agudos, se penetraban en mi oído, se metían en mi cabeza y me hacían ver imágenes que la verdad es que no se lo deseo a nadie. Cuando terminamos de rezar de deshacer esos nudos, no sé qué fue lo que pasó, porque mi abuela se subió a la carreta. Tenía sangre en su cara, pero no era sangre ajena, era su propia sangre, como si hubiera sudado sangre, porque no tenía cortadas en su cara, en su cabeza, no tenía ni un solo rasguño, pero tenía la sangre. Eso me dio todavía más miedo. Cuando ella se sube y se sienta, y ahí te va, nosotros no vimos la sangre, estábamos en completa oscuridad, lo vimos cuando llegamos a la casa, fue cuando me di cuenta que era sangre. Pero cuando se sube a la carreta, obviamente ya llevaba todo esto en la cara. Mm, y en cuanto se sube, mi abuelo, no sé, sintió el movimiento y arrancó la carreta, y esa cosa ahí se quedó. Eso sí lo alcanzamos a ver. No lo vimos como tal a una persona, no vimos la silueta nada más entre la oscuridad, una mancha más oscura allí tirada en el suelo, y se escuchaba como un gemido, como un animal en sus últimos minutos. Un gemido cada vez más débil, un sonido muy, muy débil, muy ahogado. Nos regresamos a la casa y entramos y vemos a la abuela toda ensangrentada, toda así llena de, toda roja, la cara toda roja, y como si le escurría como sudor. Se sentó, pidió un café de olla, así como estuviera. Y de hecho ni siquiera azúcar le echó. No, no hizo nada más que tomárselo y dijo, ya va a estar bien, ya no va a pasar nada, ya no va a venir con ustedes, no se preocupen, ya quedó amenazada y no va a volver. Me voltea a ver a mí y me dice, lo hiciste muy bien, vete a dormir. Cuando me acuesto, empiezo con las pesadillas, todo esto, en la mañana me levanto, miro a mi abuela con la cara como un poquito hinchada, como si hubiera sido, como si tuviera alergia, no sé, así, un poquito hinchada. Y, pero feliz, muy tranquila. Y mi mamá, cuando se despertó,
se despertó con energía, diciendo, "Ay, qué raro", porque de hecho dijo eso, qué raro, me siento con más descansada, me siento bien. Y el niño ya no, mi hermanito, el niño ya no tenía rasguños nuevos, tenía los que ya tenía, no se le aparecieron más. Unos 3, 4 días después, mi madre nos llevó a una tienda de conveniencia que había en este pueblo pequeño, en donde vivíamos originalmente. Era una tienda muy pequeña, una tienda muy básica que tenía cosas muy de necesidad. Que manteca, que frijol, que maíz, que cosas así. Y cuando entramos a la tienda y salimos con lo que íbamos para comer, que en sí eran lentejas y manteca, unos tomates y chiles serranos, vamos caminando de regreso a casa, que pues no era una distancia muy corta, pero en el camino nos topamos a una vecina, no sé cómo explicarlo porque no es de que viviéramos a un lado, pero pues del mismo pueblo, una mujer del mismo pueblo, golpeada, con rasgos de golpes como de ramas, tanto en los brazos como en la cara, y estaba cojeando, estaba como si se hubiera lastimado el pie. Y mi mamá nada más le preguntó, doña, doña X, ¿cómo se siente? ¿Qué tiene? Y ella se limitó a decirle, nada, me caí. Y esto es lo más raro para nosotros porque ella siempre le hacía preguntas, siempre estaba acercándose a mi mamá o cuando podía se acercaba a ella. Le decía que el bebé estaba muy bonito, que muy tierno, que así. Y ese día ni siquiera se acercó ni a mi hermano ni a ella, nada más le dijo, nada, me caí. Pero a partir de esa noche que lo que pasó con la abuela y que dijo ya no va a molestar, ya no volvió a pasar nada. Y lo más curioso para mí fue eso de la señora que, bueno, aparte de todo el terror que tuve en esa noche, fuera de esto, a mí me hizo pensar que fue esa mujer la que estaba haciendo este mal en mi familia. Espero que cuentes la historia algún día, eso fue lo que me dijo a mí. Y bueno, aquí está tu historia, ojalá que te guste la forma en la que la conté, no dije más nombres más que el tuyo. Ojalá que te guste la forma en la que se contó, sé que no es la mejor, pero creo que quedó un poquito bien. Así que, ¿qué les pareció esta historia? No, pónganme en comentarios qué les pareció esta historia de los tres Juanes. Si les gustó, si no les gustó, de todos modos pónganla ahí. Si tienen alguna historia, recuerden, pueden mandármela, pueden escribirme allí en el Messenger o en comentarios, decirme tengo una historia y yo me pongo en contacto con ustedes. Vamos con la segunda historia. La segunda historia es muy reciente, vamos a limitarnos con los nombres como siempre lo hacemos. Y esto también es una historia muy corta, pero la vamos a titular El bautizo por brujería. Y sin más, comenzamos. Va. Mi nena tiene 2 meses de vida. En estos 2 meses no he podido dormir bien y mi bebé tampoco. En estos 2 meses hemos estado pasando por una serie de acontecimientos que a nadie en la casa les había sucedido antes. Y no entiendo por qué es contra mí, por qué es contra mi bebé, por qué a nosotros nos está pasando esto, pero nos obligaron a bautizar a nuestro bebé por consejo, porque ya era muy difícil poder conciliar el sueño. Cada noche, desde que nació, desde que llegamos a casa, una cosa se nos aparece afuera y siempre está la expectativa. Si está mi esposo, no se acerca, pero si no está, ahí está, golpeando la ventana
de la habitación como si quisiera entrar, golpeando, dando toquidos, haciendo ruido y no me deja descansar y la verdad es que yo ya tenía el miedo de que algo sucediera. Las cosas, después del primer mes de estar así, empezaron a intensificarse y ya no importaba si estaba o no mi marido o mi propio padre. Esa cosa estaba ahí. Salía mi marido, salía mi papá a espantar esa cosa que en realidad yo la veía como una lechuza, pero ellos al verla desde afuera decían que era algo mucho más grande que una lechuza y que tenía una mirada de ojos rojos tan penetrante que te hacía temblar con tan solo estar cerca. No había una sola piedra que la espantara y si le dábamos y si le daban con una piedra parecía como si chocara la piedra contra la pared. Esa cosa se iba cuando mi papá, que lo tomó como maña, sacaba su escuadra y le apuntaba. Era la forma en la que se iba. Sentía, no sé si esa cosa sentía el miedo o sentía que le iban a hacer algo, alzaba sus alas y se desaparecía en la oscuridad. Ahora bien, ¿qué era eso? Nunca lo sabremos, pero nos empezaron a decir que estaban ahí porque la bebé no estaba bautizada. Fuimos con un padre y nos dijo, tómense su tiempo, piensen en el nombre del bebé. No, simplemente no podemos esperar más porque nos está atacando esta cosa. Y la verdad es de que no sabemos qué hacer. Ya pusimos las cruces de palma y no parece no afectarle. Parece que no les hace nada. Ya pusimos las tijeras y es exactamente lo mismo. Ahora bien, para los que no son de la región, la hoja de palma es una palma que se bendice, literal, es de palmera, de palma. La bendicen y hacen un ramo para el día domingo de Ramos, es lo que es para la Semana Santa, la preparación de Semana Santa, o el inicio de Semana Santa. Y esas hojas, como están benditas, son bastante utilizadas en muchas cosas. Inicialmente con las hojitas haciendo cruces, por ejemplo, para proteger precisamente de eso, de brujería, las casas. Se ponen en techo si es, eh, por ejemplo, si hay forma de que por el techo se puede entrar, pero inicialmente es en puertas, ya sea traseras, delanteras y ventanas. Por cualquier lugar por el que un ente como una bruja pueda entrar es donde se ponen. Igual las tijeras abiertas en forma de cruz. Pues esto no les estaba funcionando y las cosas eran cada vez más fuertes, precisamente porque hasta que no salían con una pium pium, es como se alejaban. Ahora bien, ¿qué estaba pasando? Que las ventanas ya no iban a soportar demasiada fuerza y el miedo ya era muy grande. Cada que esa cosa estaba cerca era como que la alarma porque sentía, la bebé sentía la situación y empezaba a llorar. Y el miedo ya era muy grande. El día que bautizamos al bebé, todos estaban muy felices, menos una persona se nos hizo curioso, pero ahí estuvo y estuvo nada más viendo a la bebé, no se acercó, no se acercó a la bebé, no se acercó a nosotros, solamente estuvo ahí, comió lo que dimos de comida en la pequeña fiestita improvisada que hicimos y desapareció. Y cada noche y a partir de ahí se escucha un golpeteo, como un aleteo, pero ya no hay golpes en la ventana, ya no hay llanto de bebé, obviamente pues el llanto normal cuando le da hambre a mi bebé, ya todo esto lo tuvimos que hacer en menos de 2 meses porque ya no podíamos con tanto. Para nosotros ya era demasiado, nos estaba excediendo, nos estaba sobrepasando y quizá nos estaba cansando para hacer algo cuando ya estuviéramos en nuestro límite. Espero que a tus seguidores les guste la historia y un saludo. Así que saludo recibido, muchas gracias por tu historia. Espero que la haya contado lo mejor posible y primero Dios, todo va a seguir bien con la bebé y pues a echarle ganas para adelante. No se olviden ponerme en comentarios qué les parecieron estas dos historias. Y no se olviden también de regalarme un like,
de seguirme, de compartir mis videos para que llegue a más personas y ojalá lleguemos a más seguidores y creemos y pues se pueda crear aquí una comunidad bastante unida. Recuerden, si tienen historias, por favor, ahí pónganme en comentarios. Yo tengo una historia, pónganme si les gustó. Y si tienen alguna historia, yo me pongo en contacto con ustedes o directamente al Messenger de Sustos Tatuados. Ahí vamos a estar leyendo sus historias. Sin más por el momento, me despido. Ojalá que les haya gustado esta historia, este par de historias. Y nos vemos en la siguiente. Hasta la vista.